Buenas tardes, José Ramón. Esta tarde tenemos un ponente que nos va a hablar del plan hidrológico. ¿Podrías hablarnos algo de él y del enfoque de su ponencia? Desde luego, tenemos un extraordinario ponente. Es Francisco Javier Flores Montoya. Después abundaremos en su currículo, pero puedo adelantar que es ingeniero de caminos, canales y puertos, doctor ingeniero con sobresaliente cum laude, funcionario de la Administración Civil del Estado en su rama, en su especialidad, y un verdadero conocedor. Ha tenido una larguísima vida profesional en varios ámbitos, es decir, ha dirigido obras específicamente, obras de embalses, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco. Ha estado en el propio ministerio como responsable de la gestión de un área concreta y, en última instancia, también ha estado al frente de organismos que supervisan la presentación de documentos relacionados con su especialidad, que es hidráulica y energética. Además, es ponente en muy diversas conferencias, ha publicado un sinnúmero, bueno, sinnúmero no, porque está numerado, sí, de artículos y sigue activo. Es decir, es un hombre de una extraordinaria capacidad, experiencia y además gracia explicativa. Nos lo vamos a pasar muy bien. Un ponente de lujo, entonces. Absolutamente, tenemos esa enorme fortuna. Estupendo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Espero no defraudar. Bueno, el tema es muy amplio y voy a intentar ir deprisa porque hay que hacer una pequeña introducción sobre la población de España y su economía en el periodo. Me voy a estar refiriendo todo el tiempo al periodo del año 36 hasta el año 83, aunque se me ha dicho que habla hasta el año 75, pero voy a hablar hasta el 83 porque realmente el 83 es el momento en el que se produce el parón nuclear, que tiene muchísima importancia en todo el tema del desarrollo que vamos a hablar de agua, abastecimientos, energía y regadío, fundamentalmente. Y también dentro del abastecimiento y saneamiento, porque está todo siempre ligado, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre sequías e inundaciones en España como algo que es fundamental, porque realmente ha habido que dar respuesta a las sequías y a las inundaciones. Para eso vamos a hacer una pequeña descripción de algunas características hidrológicas de España que son fundamentales para entenderlo. Vamos a hablar solamente un momento sobre la administración hidráulica, de cómo ha cambiado en esos años. Vamos a hablar de planes hidráulicos y luego vamos a repasar un poco la evolución del número de presas y el volumen de embalse entre 1936 y 1983, los sistemas de abastecimiento en ese periodo también, el agua y la energía, la agricultura, el regadío y la colonización, y luego vamos a acabar hablando un poquito del acueducto Tajo Segura. Si nos da tiempo, pues presentaremos unas imágenes de algunas presas que siempre son agradables de ver. La obra hidráulica entre el 36 y el parón nuclear del 83, o sea, la necesidad de obras públicas ha sido percibida desde muy antiguo y está asociada al concepto de sociedad. De la época de los romanos y de la Edad Media nos quedan puentes, acueductos, presas, calzadas, puertos, o sea, que no es una cosa nueva, no es un concepto de los años 40, ¿no? Si algo caracteriza a las obras públicas es que producen beneficios a corto, a medio y a largo plazo. Las presas de Proserpina, Cornarvo, Almansa, Albuera, Castellar o Baldajos, que siguen en explotación también. Incluso las pirámides de los faraones siguen dando beneficios. Esa misma característica de permanencia en el tiempo y en el espacio obliga a pensar muy bien si su implantación en el territorio puede o pudo tener otros efectos que pudieron o pueden ser perjudiciales para alguien o para algo. Esto es un tema importante porque siempre hay, de todo este tipo de grandes obras, hay muchos enemigos que hablan mal de ellas y en algunos casos pueden llevar cierta razón. O sea, que hay que admitir que hay veces pues se han hecho errores, se han habido equivocaciones. Bueno, la importancia del agua se puede ver en estas gráficas donde se ven las poblaciones de Madrid y de Almería, de las provincias de Madrid y de Almería. Desde 1857, que es el momento en que Madrid llega al agua del canal, en el 1858 llega al agua del canal de Isabel II. Pero entonces ahí se ve cómo la población de Madrid se ha puesto señalado con esas flechitas verticales el momento del año 36 y el año 83 para ver realmente cuál ha sido el crecimiento, pero se ve cómo Madrid, que ha tenido un agua garantizada desde 1858,
cuando Madrid, el tifus y el cólera hasta ese momento pues eran endémicos de Madrid, pero a partir de ahí que llegó el agua del Lozoya, pues empezó a tener agua y se ha producido ese crecimiento espectacular. Mientras tanto Almería, que no tenía agua, pues prácticamente ha crecido muy poco, y solamente cuando se empiezan a explotar aguas subterráneas y se empiezan a implantar los planes de regadíos en la colonización, en las 14 localidades que se crearon en la provincia, pues bueno, lógicamente ahí se empieza a ver el efecto del crecimiento de un poquito de la población, y luego ya después ya había otras formas de llevar agua. Esta imagen también es muy ilustrativa, ya se ha hablado antes, pero es interesante porque esto es una imagen de la distribución de las provincias españolas en 1857. Hacía muy poquitos años que se habían definido las provincias y casi tenían la misma población las provincias cuando se crearon. Y luego resulta que en el 2018 se ve cómo han cambiado. Aquí las dos grandes provincias son Madrid y Barcelona, y el resto también hay una serie de provincias. Aquí, por ejemplo, las que tienen más de 1 millón de habitantes, se ve, por ejemplo, cómo el año 75 es el momento en que la provincia de Madrid adelanta a la de Barcelona en población, prácticamente coincide con ese momento, y cómo han ido creciendo y desarrollándose el resto de las provincias. Esto es importante pues, porque nos da idea de cuáles han sido las necesidades que ha habido que haber dotando al territorio para poder tener agua para beber, para regar y demás, y alimentación. Esta gráfica también es ilustrativa porque también nos da la producción de cemento en el siglo XX, desde 1902, antes he hablado de Torroja como digamos un poco el padre del hormigón y demás en España. Bueno, pues ahí se puede ver cómo a partir del año 38, lentamente al principio, lógicamente, porque vamos a hablar de la gran depresión que hay después del final de la Guerra Civil, pero cómo se crece luego exponencialmente, y estamos hablando de que esas 35 son 55 en el año 2007, por ejemplo. Estas gráficas también son interesantes porque aquí nos da un poco, ya se ha hablado antes, de la evolución de la natalidad y la mortalidad en España, y ver un poco cómo se produce. Por ejemplo, aumenta la mortalidad durante la Guerra Civil y cómo realmente luego se va recuperando y cómo cambian. Y luego, por ejemplo, pues hay algunos datos también importantes, que son la evolución de la población urbana en España. O sea, ver en la gráfica de la derecha, que se ve cómo ha habido un traslado importante del campo a la ciudad. Todo lo que ahora se llama la España vaciada, cómo se ha ido produciendo desde 1900, o sea que no era un fenómeno que era de los años 40, no, fue un fenómeno que se venía produciendo porque en las ciudades se encontraban mejores condiciones de vida. Y es muy importante el gráfico de la izquierda de abajo, que es la evolución porcentaje de la población analfabeta en España también, y está hablando por regiones. Entonces, esa gráfica que la pongo aquí en grande, porque sí que nos da una idea de la importancia, o sea, cómo la de España estaba cómo había regiones, unas con más nivel de analfabetos que otras, y cómo eso tiene influencia en el grado de desarrollo tecnológico y en el grado de desarrollo de la implantación de la industria y muchísimas cosas. O sea, que estos son factores que han sido fundamentales. Y aquí un poco el peso de los distintos factores, o sea, que la agricultura, los servicios y la industria, como, por ejemplo, a partir del año 40 se van, por ejemplo, la población dedicada a la agricultura y el PIB van bajando y va siendo menos importante. Aquí se ve la evolución del PIB en el periodo, cómo se ve, cómo los crecimientos son muy lentos y cómo a partir de los años del año 30 y tantos, a partir del año final, bueno, el año 59 que se ha hablado antes, cuando realmente se produce un gran crecimiento del PIB. Las sequías también. Bueno, aquí hay una relación de sequías, esto de un libro que se publicó en el año 1899, de Horacio Ventabol, donde habla de sequías históricas. Ahora que se habla mucho del cambio climático, bueno, pues hay que traerse esto es importante, pues porque cuando hablamos en la prehistoria, pues se hablaba de que se despobló la península, y hay sequías, y hay periodos, por ejemplo, en las referencias que hay, de periodos donde hay muchos más, por ejemplo, el siglo XVIII, pues hay un montón de sequías, salen 12, que prácticamente representa una casi menos de 10 años, que es un poco lo que nos pasa fundamentalmente. Pero también tenemos inundaciones. Este es el puente de Alcántara en el año 1947, y es una avenida donde los ríos todavía no estaban regulados. Es decir, cuando los ríos no estaban regulados, pues teníamos una avenida como en el puente de Alcántara, donde en principio los números, en función de los niveles que alcanzó el agua, que se ven en estas fotos, pues hemos calculado
lo hicimos cálculos hidráulicos para ver a qué caudal correspondía teniendo en cuenta las características hidráulicas del cauce y salían del orden de los 20.000 metros cúbicos por segundo. Es decir, y esto pues es una muestra clara que desde el tiempo de los romanos no había avenidas superiores, porque si no se habrían llevado el puente de Alcántara, que por cierto también demuestra que estaba muy bien construido. Y luego las avenidas siguen habiendo, por ejemplo, esto de la avenida del 83, en las que a mí me tocó estar 2 años trabajando en la provincia de Vizcaya, pues arreglando los entuertos que se habían producido, y ahí se puede ver, por ejemplo, como el río Nervión en el pueblo de Arrigorriaga, se ve la imagen a la izquierda el río Bajo y la imagen de la derecha inundando, digamos, ese taller de la Citroën, ¿no? Eso es un tipo de avenida rápida, porque estamos hablando de un río con un 3%, un 3 por 1000 de pendiente, donde el agua discurre a gran velocidad, mientras, por ejemplo, en una inundación en Sevilla, como eso es una zona muy llana, pues una inundación en Sevilla normalmente la velocidad es 0. Normalmente se producen inundaciones porque suben el agua y no desagua. La singularidad de los ríos es importante también, por ejemplo, en esta gráfica de arriba, en la gráfica pequeñita, ahí en el rincón de la gráfica se ven los ríos españoles, que se ven más detalle en la de abajo, comparados, por ejemplo, con ríos europeos, es decir, por ejemplo, comparados con el Danubio o, por ejemplo, con el Amazonas. Se puede ver, por ejemplo, cómo el Amazonas, la cota 50 está a 1.300 kilómetros y la 160 a 4.300, mientras que, por ejemplo, el Tajo, por ejemplo, la cota 50 está a 153 y la cota 160 a 334. Eso nos da una idea de que nuestros ríos son muy rápidos, que tienen tiempos de concentración muy cortos y, sobre todo, fundamentalmente, una cosa que es importante, es que las cuencas se vacían muy rápido. Y entonces, cuando se someten bien en periodos largos de sequía, las cuencas se vacían y no hay agua. Entonces, eso es lo que nos provoca la grande sequía y ha producido mucho hambre y mucho dolor en España. Aquí se ven, por ejemplo, otra diferencia es las cuencas de los ríos de la vertiente atlántica y la mediterránea. Los ríos de la vertiente atlántica parten de las mismas divisorias, pero lógicamente los recorridos son mucho más largos, es decir, los recorridos del Tajo estamos hablando de más de 1000 kilómetros, mientras que los recorridos del Júcar o del Segura son de menos de 500, y vienen de las mismas cotas, con lo cual tienen pendientes prácticamente el doble. Y si nos vamos ya a ríos más pequeños, por ejemplo, el Turia, por ejemplo, cuando se ha hablado de la Dana en Valencia, en Utiel estaba la cota 700 y está a 70 kilómetros del mar, teniendo en cuenta que llega primero a la Albufera antes de llegar al mar, pues estamos hablando de pendientes del 2 al 3%, que eso prácticamente el agua se despeña y tiene unos tiempos de concentración muy cortos y requiere actuaciones, tiene que funcionar automáticamente porque no da tiempo a actuar. Esto es simplemente un detalle de las características geológicas o tectónicas de las cuencas del Júcar y del Duero, que son muy distintas. Bueno, pero vamos a pasarlo. Aquí este mapa aquí se ve muy bien también otra cosa que es importante, la diferencia entre la España mediterránea y la España atlántica y el norte y el sur. La pluviometría en las zonas de Galicia son altísimas, mientras que cuando vamos bajando hacia el sur llueve, ¿no? Y en la vertiente mediterránea pasa exactamente lo mismo. Eso marca unas diferencias grandes y unas posibilidades de aprovechamiento distintas. Si nos vamos a la orografía, ahí podemos ver solamente los terrenos, en verde son los terrenos a menos cota, son los terrenos donde fundamentalmente son más favorables los regadíos, son los terrenos donde permiten un tipo de actividades, pero luego tienen otros problemas. Y luego tenemos todas las tierras altas de la meseta. Esto es muy importante a la hora de cómo se aprovecha el agua y qué cosas se pueden hacer con el agua. Y cuando hablamos de qué cosas se puede hacer con el agua, estamos hablando de producir energía, de producir alimentos o de abastecer, o de llevar el agua de un sitio a otro. Esto es una tabla donde simplemente quiero resaltar pues que lo que he dicho ya antes, que en la península a lo mejor hay 113.000 de aportaciones. Estas son aportaciones medias, y las medias, esto es como lo de repartir 2 pollos, y a uno me toca 2 y a otro le toca 0. O sea que las medias tienen ese problema, pero son aportaciones medias, pero son indicadores, y los embalses nos han servido precisamente para, de alguna manera, hacer que esas medias se repartan en el tiempo. Es la función fundamental de los embalses, es almacenar el agua y la energía. Como se habla mucho de cambio climático, pues esta gráfica para mí siempre la quiero presentar porque es la lluvia en Madrid. Esta es la estación del Retiro, y esta es la estación del Retiro, que es la más antigua de España, la más larga de España, y teóricamente debería ser la mejor medida, porque está en el sitio donde está
donde se miden los datos. Bueno, pues esta serie, que llega hasta el año 2022, desde 1860, se puede ver que es un poquito creciente. O sea, quiere decir, esto no es que va a llover más, porque se ve una oscilación tremenda y se ven años con lluvia hasta de 700 milímetros y años que no llega a 200 prácticamente. Entonces Madrid es muy irregular y vienen periodos de sequía, por ejemplo, como ahí viene el periodo del 86 al 92-95, hay periodos y van a seguir produciéndose, ¿eh? Pero bueno, esto es importante desde el punto de vista de cuando se habla de temas de cambio climático. Bueno, en cuanto a la lluvia, en principio parece que va a seguir lloviendo igual, con la gran irregularidad que hemos tenido y vamos a seguir teniendo. En cuanto al tema de qué pasa en el periodo que hablábamos del 36 bueno, pues ha habido dos tipos de organizaciones en la administración. Es decir, en España, desde la ley de 1866 y 1879 de aguas, las cuencas se han gestionado por cuencas, por divisiones hidráulicas, por cuencas hidrográficas. En España, el concepto de cuenca hidrográfica, de unidad de cuenca, se ha respetado porque el agua se gestionaba por gravedad. Es decir, la única fuerza que nos movía el agua era la fuerza de la gravedad. A principios del siglo XX se empiezan a utilizar las bombas y se empieza a sacar agua subterránea. Y entonces empieza y se produce un fenómeno, una cosa importante, y es que a pesar de que el fenómeno, el conocimiento del ciclo hidrológico ya se conoce en ese momento, ya hay en la Asamblea Nacional en los años 20, ya hay discusiones sobre el tema del agua subterránea, la importancia en el ciclo hidrológico, ya hay discusión en la Asamblea Nacional, Hay unas discusiones muy interesantes del conde de Guadalhorce con alguien que protesta, y el conde de Guadalhorce trata de explicar que si se quita el agua del subsuelo, otro la pierde. Pero, sin embargo, hasta la ley de aguas del 85 no se introduce el agua subterránea, no se hace un reconocimiento del ciclo hidrológico y entra en el dominio público hidráulico, entendiendo como que el agua, todo está relacionado. Entonces, las comisarías de agua y las confederaciones se rigen hasta el año 59, y hasta el año 75 no se crean los organismos de cuenca actuales. Entonces, lo que funcionan son las comisarías que dependían del Ministerio, y las confederaciones, que son órganos, digamos, pues algo como promotores de infraestructuras para crear infraestructuras, y donde está la parte más técnica desde el punto de vista de construcción y demás. En los planes, ha habido muchísimos planes a lo largo del tiempo. Siempre se habla mucho del plan de obras hidráulicas del año 33, que fue un plan que no llegó a aprobarse en las Cortes, pero bueno, en principio se trae mucho a colación, pues porque bueno, fue cuando estaba muy relacionado con el creamiento, lo promovió el que fue promotor de las confederaciones, que fue Lorenzo Pardo, que era un ingeniero que había estado trabajando en la cuenca del Ebro y que creó la primera confederación de la del Ebro y después la del Guadalquivir y la del Segura. Y lógicamente, pues bueno, le encargan en los años 30 que haga un plan nacional de obras hidráulicas y plantea una serie de regulaciones. Entonces, por ejemplo, vemos que en la cabecera del Tajo se plantean un montón de soluciones que no se han construido, solamente se ha construido entre Peñas y Buendía prácticamente. O sea, que decir que había muchísimas cosas que el papel lo aguantaba todo, pero realmente no se han hecho. Muchas se han hecho, otras no se han hecho. Por ejemplo, esto es un mapa de obras de los años 40, del año 39 al 45, donde se estaba trabajando pues, en la cuenca del Tajo solamente, pues en el pantano del Vado, que en aquella época estaba planteado para regadíos solamente. Después estaba planteado lo de entre Peña y Buendía, y al principio lo que se estaban era construyendo los caminos de servicio, luego la presa de Rosarito, la presa de Gabriel y Galán y la presa del Borbollón. Prácticamente no había más presas en ese momento todavía en construcción. Estamos hablando el año 39 al 45. Además no había un duro, o sea que había muy poco dinero. Se planteaban presas que luego no se han construido. Por ejemplo, ahí, bueno, estos son de temas de los canales de riego, canales de Aranjuez, las obras que más o menos se planteaban, que son las mismas que luego se ha ido desarrollando posteriormente. Y luego sí que se planteaban muchas obras de abastecimientos y saneamiento, sobre todo abastecimiento. Pero vamos a ver, porque por ejemplo, las obras de abastecimiento y saneamiento, pues había muchísimos expedientes, 244 en la cuenca del Tajo, por ejemplo. He cogido la cuenca del Tajo porque tengo más información, pero vamos, podíamos hablar de otras cuencas, todas funcionaban de una manera similar. En obras de saneamiento eran muchas menos, prácticamente el saneamiento casi no se concebía, no existía,
y no existía, por ejemplo, la depuración en esas épocas tampoco. O sea que estamos hablando de una época, es decir, en los años 70, un saharaui, un chico saharaui, lo trajeron a España y le preguntaron qué quería llevarse, qué le gustaría llevarse de España, y dijo que un grifo. Eso es importante, porque en los años 75 ya en España sí que había grifos en todos los sitios, pero en los años 40 y los años 50 no. Y entonces vemos, por ejemplo, los abastecimientos, como había muchísimos pueblos que no tenían agua corriente. Y hay otros detalles que se ven, por ejemplo, en este tipo de planos, ahí no sé si se aprecia bien, estos son obras de abastecimiento y saneamiento del periodo 39-45 también, en tramitación, en construcción. Ahí se puede ver cómo la parte norte de la cuenca, que es la que está más próxima a las montañas, donde hay más desniveles y donde hay más corrientes y donde hay más agua, había aprovechamientos, o sea, había aprovechamientos, por ejemplo, de aprovechamiento de energía para lo que se llamaban las fábricas de luz, que había muchísimo aprovechamiento que se planteaba en sitios donde había agua corriente y donde había agua con cierta garantía. En la margen izquierda del Tajo, por ejemplo, toda la zona de Extremadura o la zona de Toledo, pues ahí prácticamente era muy seco y no había agua y prácticamente no se ven aprovechamientos. O sea que esto da un poco idea de dónde había más agua y dónde había menos agua también. Luego un tema en expedientes de concesión, o sea que son años donde se trabajó muchísimo. Ahí en esa tabla, por ejemplo, llama la atención en el año 41 que hay 239 saltos de expedientes de concesión. ¿Por qué? Dice, pues porque se promulgó un decreto para la ordenación y clasificación de aguas públicas y entonces tuvo un efecto, digamos, atrajo muchísima, incentivó mucho el pedir, solicitar saltos de aprovechamientos, ¿no? Luego, planes ha habido durante todo el periodo, ha habido continuamente planes. Está el famoso plan del año 33 que hemos mencionado, que es un poquito anterior, que es donde se plantea llevar agua al Levante almeriense. Pero es curioso porque todo el mundo habla de ese plan de llevar agua, de donde se nace la idea del trasvase Tajo Segura, y la idea del trasvase Tajo Segura hasta el año 67 no se desarrolla el anteproyecto. O sea, habían pasado más de 30 años. Y tiene una causa fundamental, es decir, ese plan tal y como estaba planteado en ese momento, cuando no estaban construidas entre Peña y Buendía, prácticamente era inviable, o sea, no tenía ningún sentido. El plan del año 67, que es el anteproyecto general del Tajo Segura, hecho por los ingenieros Martín Mendiluce, José María Martín Mendiluce y José María Pliego, pues este plan sí, es un plan ya muy estudiado, con mucho detallado, y de hecho el que da luz verde a la creación del trasvase. Pero ¿por qué en el año 67 se plantea hacer el trasvase Tajo Segura? Bueno, pues hay que relacionarlo con un tema muy importante, que es la energía. Iba a entrar en explotación la central nuclear de Zorita y, lógicamente, hacía falta garantizar la seguridad de almacenamiento de energía en el momento por si se producía en exceso en el funcionamiento de la central. Eso normalmente no lo cuenta nadie, pero esa es la causa fundamental por la cual se plantea construir Volarque 2, que es una central reversible, en el inicio del acueducto Tajo Segura. Bueno, pues es un tema importante que tiene mucha relación y que explica por qué se hace en ese momento y se promueve el acueducto Tajo Segura. Es decir, porque hay una central reversible que es capaz de chupar la energía que puede sobrar de la central nuclear de Zorita, porque en lo que no se atrevían y daba miedo es, cuando se hacen las primeras centrales nucleares, es que de alguna manera pues, pudiera encontrarse con sobreexcesos de producción en una zona, sobre todo, donde todavía la demanda no era muy grande. Luego había otros planes, el año 93, bueno, estos ya son posteriores, el plan del 93, en mi opinión, es un plan fallido, y luego está el de 2001, que es un plan que era realizable, pero que, bueno, que ha tenido trayectorias posteriores, pero que está fuera del periodo, no vamos a hablar de él. Ya hemos hablado de este con más detalle, es lo que venía en el plan del 33, anterior al 36. Todos los halagos son para estos personajes. Realmente yo creo que estos son Lorenzo Pardo y Clemente San García. Clemente San García era el catedrático de Geología de la escuela y era la persona que conocían bien los trazados y el camino por donde tenían que ir los canales y hacer las obras. Y por eso el trazado tiene un trazado muy bien pensado, con mucha cabeza. Y Lorenzo Pardo fue el promotor. En todos los libros se pone a Indalecio Prieto, que era el ministro cuando se planteó el plan del 33, pero realmente el mérito son, en mi opinión, de estos dos ingenieros.
que hicieron un viaje a Cueva de Almanzora y se encontraron que estaba la plaza llena de gente dispuestos a emigrar. Esto lo hicieron el viaje en el año 29, que era un año con una crisis impresionante. Y entonces, o en el año 32, perdón. Y entonces resulta que entre los que estaban en la cola con una maleta de madera era el alcalde, y que querían emigrar a Cataluña para irse porque la situación de la crisis, las sequías eran tremendas y había, bueno, pues era una época muy dura. Y entonces alguien tuvo el comentario, que esto está en las memorias de Clemente San García, que es: si se pudiera traer el Nilo, habría que traerlo, dijeron. Sí, bueno, sí, y dijo, el Nilo no, pero y el Tajo pasando por el Júcar. Y entonces de ahí viene un poco la idea. Bueno, el Plan Nacional de Obras Hidráulicas reconoce el potencial hidroeléctrico del agua, pero encamina las actuaciones principalmente hacia el regadío. Los planes del 32 al 39 hay que considerar un poco las distintas etapas que se plantean, pero yo creo que no vamos a entrar mucho porque si no voy a... Vamos. Bueno, otros planes posteriores, es decir, a lo largo del tiempo, Lorenzo Pardo plantó el 33, pero Félix de los Ríos plantó otro en el año 40, que se llama el plan, que era ministro, el plan Peña, plan del año 40. Después otro esquema también, el de Sánchez Cuervo, que fue una réplica a la idea de llevar agua del Tajo, planteándola traerla del Ebro hacia el Levante. Toda la idea siempre era llevar el agua a las zonas que eran donde había una tradición de regadío, que eran muy productivas y que tenían menos agua, que era la zona de Alicante, Murcia y Almería. Y luego se plantearon otros anteproyectos también. Había un esquema también de Falange Española de la JON del año 40, había el 67, luego otro plan de otro trasvase del Segre al Francolí, un plan del Bajo Ebro del año 72, en fin, continuamente había muchas ideas de mover el agua, de llevar el agua de un sitio a otro, y siempre había una problemática fundamental, que es el coste de transportar el agua de un sitio a otro. Coste que normalmente es coste energético. Es decir, con energía barata el agua sería muy fácil moverla. Con energía cara el agua cuesta mucho moverla. Y entonces, con energía barata, ¿cómo se puede conseguir energía barata? Energía barata se puede conseguir siempre que no tengas que comprar petróleo, comprar gas. Ahora, si tú tienes sol y tienes viento, como tenemos en España, porque claro, en la región costera, en la costa hay mucho viento, generalmente, entre otras cosas, primero por las diferencias de temperatura de la tierra y el mar, y segundo, también por las corrientes que se generan al tener montañas muy próximas a la costa. Y entonces hay mucho viento. Y luego tenemos sol para aburrir. Entonces tenemos sol, lo único problema que tenemos es que el viento, pues como la veleta, es un poco loco. Y luego el sol, pues hay sol de día, pero no de noche. Entonces, claro, tenemos mucho sol y viento. Y la única cosa es que hay que almacenarlo. Entonces, es fundamental el almacenamiento. España, resolviendo el problema de almacenamiento, tiene el problema de la energía resuelto y puede tener energía mucho más barata que la que es comprar el gas a Rusia o el gas a Argelia o comprarle, digamos, el petróleo a Estados Unidos o a los países árabes. Ese es un tema importante. Entonces, en España tiene solución. En el periodo estos, pues bueno, en principio, antes he hablado del desarrollo tecnológico y el desarrollo tecnológico es muy importante. Esto que estoy diciendo, acabo de decir, hace unos años no se planteaba, porque no estaba desarrollado el aprovechamiento del sol, y no estaba aprovechado el aprovechamiento del viento como está hoy. Pero hoy se nos ofrecen otras oportunidades en España para poder, digamos, desarrollarnos. Entonces, había una serie de planes, plan de estabilización, los planes de desarrollo. Durante el periodo de los planes de desarrollo se construyeron 20 presas por año. Es decir, la importancia de las presas es que realmente con la irregularidad que hemos hablado y con la manera de llover que tiene en España y con los desniveles, hay que guardar el agua. Y hay que guardarla porque si no se nos va. El problema es que donde más agua hay es en la frontera con Portugal, donde más agua pasa. Y tenemos ríos, el Miño, que está lejos de donde más se necesita, pero está el Duero,
está el Tajo y está el Guadiana. Y el Guadiana entra y sale y llega incluso y llega al mar en frontera con España. Entonces, son ríos que tienen grandes aportaciones y lo que hace falta, y tienen almacenamiento actualmente. Lo que pasa es que el almacenamiento actual es un almacenamiento para producir energía tirando el agua. Es decir, tirando el agua. ¿Por qué? Pues porque y entonces la única solución que hay es no dejar producir energía, pero no de otra forma, aprovechar la energía solar y luego almacenar la energía esa para realmente poder guardar el agua. El número de presas, ahí se ve cómo ha evolucionado. Las gráficas son por regiones, o sea, por comunidades, pero en la línea, la flecha azul esta es el periodo del año 40 al año 36, sí, del año 40 al año 83, y se ve como el gran crecimiento que se produce en ese periodo. El volumen de embalse también se ve cómo crece desde el año 40, fundamentalmente desde el año 55, es cuando realmente se produce el gran crecimiento, porque los primeros años, pues realmente entre que no había dinero y las situaciones de primero la Guerra Mundial, después todo el tema de aislamiento y demás, pues España no fue capaz. Lo que se hizo en esos años fue levantar planos taquimétricos, planos topográficos del terreno, porque claro, todo eso estaba también sin hacer. O sea, cuando hablamos de tecnología, todo el desarrollo que se hizo de levantar planos, el 1.50.000 no es un plan, no existe de siempre, el plano 1.50.000. Hoy es muy fácil hacer planos con satélites, con aviones, primero con satélites, pero en esa época era muy complicado y había que hacerlo, como dice el otro, a pinreo, había que pisar el terreno. Y por tamaño de volumen de embalse, también ahí podemos ver también cómo los grandes embalses se construyen también entre el año 55 y el año 80. Es el gran crecimiento de los grandes embalses en España. Por quinquenios, pues también se puede ver cómo el periodo 56-60 o el 61-65 o el 66-70 son los periodos donde más embalses se construyen en España, por incremento de volumen. Y estamos hablando de unos incrementos espectaculares, en la gráfica. Y esto es la evolución, y aquí se ve un poco cómo en la actualidad, como el volumen creado entre el 36 y el 78, he puesto el 78 porque muchos embalses estaban empezados ya desde mucho antes del 75, ¿no? Y bueno, fue 36.995,886 hectómetros cúbicos, representa el 65,63% del total de 56.372 que hay actualmente de volumen de embalse. O sea, eso fue lo que se hizo en el periodo que se podía achacar al régimen del año 40 hasta el año 80, vamos, prácticamente. Y si nos vamos un poco a por años, pues aquí se puede ver año por año cuáles fueron los años donde más volumen de embalse se creó. El mayor volumen de embalse se creó en el año 69, que se crearon casi 6.000 hectómetros cúbicos de volumen de embalse. Fíjense, hoy, esta semana, por ejemplo, el embalse de Alcántara le ha regalado a los portugueses 175 millones de metros cúbicos solamente en una semana. Lo digo porque si se miran los datos de los embalses se pueden ver lo que se ha vaciado. Bueno, pues eso nos da un poco idea de lo que representa tirar el agua, ¿no? Bueno, pues esta gráfica se puede ver, por ejemplo, cómo durante la Guerra Civil prácticamente no se hizo nada, lo que se hicieron fue destruir cosas, y en los años 40 muy poquito porque no había dinero lo que se estaba construyendo. Yo recuerdo que tuve un profesor en la escuela que era de maquinaria, que antes de la Guerra Civil estaba trabajando en la construcción de algún embalse, pues alguno de esos fue de los que se acabaron después de la Guerra Civil. Y luego pues vemos un poco, después de los años del año 75, ya se han hecho muy pocos embalses también. Por cuencas se puede ver que el volumen de embalse creado en la cuenca que más volumen de embalse se creó fue la del Tajo, que es la que más tiene actualmente, y en el periodo 36-78 se crearon 10.371 hectómetros cúbicos. 10.371 es más de lo que tiene actualmente ninguna cuenca. O sea que el volumen de 2025, que lo he puesto al lado para que se comparen, se pueden ver que las que más han crecido en los últimos periodos han sido el Guadiana y el Guadalquivir. Bueno, esto tiene que ver con lo que he explicado antes al principio, de que en España al norte hay más agua y se han hecho primero los aprovechamientos que eran más rentables,
que eran los que tenían más agua y tenían saltos importantes, porque claro, en Galicia hay mucha agua y hay muchos desniveles, entonces es mucho más productivo crear saltos hidroeléctricos en Galicia, que en Almería, que no hay agua. Entonces, esto tiene una lógica. Entonces, además, por ejemplo, en el año 76 se acabó el plan Guadalquivir, que era un plan que prácticamente no lo asignamos, se planificó durante el periodo de Franco, fue el que de alguna manera se acabó en el año 76, y este plan se ha venido desarrollando, las obras se han desarrollado con posterioridad. Por ejemplo, el Guadalquivir pues, ha crecido muchísimo en los últimos años. Y además un primer plan que sirvió de ejemplo, porque el director del estudio del plan, el que había estado, digamos, en la ingeniería trabajando, luego fue director general de hidráulica, fue el que promovió la ley de aguas nueva y me introdujo la importancia de la planificación en la ley, que luego, que es la parte que podemos decir que actualmente está teniendo cierta deriva la planificación, pero en ese momento pues los equipos de gente que trabajaron y como se planteó la planificación era pues, introduciendo geólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros de caminos, físicos, de todo tipo de profesionales, geólogos, para el tema de los estudios, sociólogos. Vamos, yo conozco, digamos, conocí a la gente que estaba y trabajé con ellos y era un equipo muy multidisciplinares. E hicieron un plan muy importante y se ha desarrollado con posterioridad y se han hecho muchísimas cosas en la cuenca del Guadalquivir, sobre todo en los años 80. Pero todo esto bien. Perfecto. Bueno, pues esto es un poco cómo evolucionan los embalses. Y por embalse grande, pues bueno, por ejemplo, La Serena se ha construido después, se ha construido después, La Breña y Toiz y Rial se han construido después en el Ebro, de los que hemos comentado, pero la mayoría de los grandes embalses se construyeron en esa época: Alcántara, Almendra, Buendía, Mequinenza, Cijara, Valdecaña, Recoballo, Alarcón. Todos estos son embalses muy conocidos que tienen una gran importancia y que tienen una gran riqueza. El plan de abastecimiento, los abastecimientos fueron muy importantes porque veníamos de muy abajo. Y entonces resulta que había que hacer muchísimas obras de abastecimiento. Entonces resulta que se construyeron muchos abastecimientos a muchísimos pueblos, pero claro, la población estaba distribuida de una manera y además en una época en que se estaba produciendo unos cambios de la población, las muchas emigraciones y muchas zonas despoblándose. Entonces es importante que bueno, pues todo esto se ha ido dando soluciones. En el año, tan solo 734, en el año 66, cuando se hizo el Plan Nacional de Abastecimiento y Saneamiento, solamente 734 núcleos de población disponían de estaciones de tratamiento de agua blanca. Es decir, en España la gente bebía el agua prácticamente cogiéndolas de manantiales y demás. Y estamos hablando de un país que tiene 8.000 municipios. Y 168 núcleos solamente disponían de estación de tratamiento de aguas residuales. O sea que la situación desde el punto de vista sanitario era muy deficiente en el año 66, cuando se hizo el Plan Nacional de Abastecimiento y Saneamiento. Y de ahí, de ese plan, salieron muchísimas actuaciones que se han ido haciendo con posterioridad y desarrollando. Los grandes sistemas de abastecimiento que se desarrollaron en esa época del periodo del 36 al 75, pues ahí tenemos, he puesto un ejemplo, el canal de Isabel II, la mancomunidad de los canales del Tevilla. El canal de Isabel II hoy abastece a toda la Comunidad de Madrid, excepto Alcalá. El Tevilla, que abastece a prácticamente la provincia de Murcia y parte de Alicante, abastecimiento de la Villa de Cádiz, el abastecimiento de Barcelona, a Sevilla, al Campo de Gibraltar, al Carrama, lo que eran los pueblos de Madrid, la Sierra de Madrid, el abastecimiento del Gran Bilbao y población de zona de influencia, que luego forman parte del consorcio. En fin, ahí, por ejemplo, se puede ver el abastecimiento de Barcelona, solamente en esta época, esto es del año 61, cómo se planificaba. Entonces ahí ya estaban las presas de Sau, de Susqueda y de Amer, pero solamente estamos hablando de la regulación del río Ter, eso es el trasvase Ter-Llobregat. Todavía no estaba incorporado el Llobregat y todavía no estaba incorporado, digamos, por ejemplo, la Llosa del Cabal, que está en el Cardoner, es otro abastecimiento, ¿no?, para que sirvan para abastecimiento. El Taivilla en el año 61 todavía no había recibido las aguas del trasvase. El trasvase se hace, entre otras cosas, para abastecer el abastecimiento de toda la región de Murcia y de Alicante, el Taivilla, y para abastecer la base naval de Cartagena, que también era muy importante. Y sin embargo ya en el año 61 ya estaba constituido el Taivilla y dispuesto para recibir el agua del trasvase, ¿no?
El decreto del 54 es un decreto muy importante porque la preocupación que había por el abastecimiento de Madrid también era muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este decreto del 54 se reservan el Jarama y el Sorbe para el abastecimiento de Madrid, y bueno, el Sorbe solamente 100 hectómetros cúbicos, pero el Jarama se reserva entero y se plantea una serie de actuaciones. Aquí he puesto una gráfica de cómo han ido evolucionando los embalses del abastecimiento de Madrid, porque el abastecimiento de Madrid es posiblemente el más importante de España en cuanto a abastecimientos de población. Y ahí se puede ver cómo en el año 40 solamente estaba Puente Vieja y El Villar, y a partir hasta el año 57 prácticamente no empieza Resequillo, después El Vado prácticamente en el 59-60, y luego Pedrezuela, Pinilla, El Anso. El Anso es abastecimiento Madrid Solución Oeste. Esto es, con los motivos de la sequía del 65, se hizo una conducción desde el embalse de Picadas para traer 130 hectómetros cúbicos a Madrid a la estación a la planta de tratamiento de Majadahonda. Y luego, por ejemplo, aquí se puede ver también cómo desde el año 75, que entró en explotación el Atazar, prácticamente no ha habido más incorporaciones de más embalses. Sí, bueno, la Aceña, el embalse de la Aceña, que es un embalse pequeñito que está en la provincia de Ávila y que abastece a la Sierra Norte de Madrid con un túnel que llega hasta el Escorial. Pero prácticamente no se han hecho más embalses, y no porque no hubiera planteado, porque estaban planteados el Matallana, estaba planteado el Bonaval, había el Sorbe, o sea, muchos embalses. Desde el año 75 no han entrado nuevos embalses prácticamente en explotación para el abastecimiento de Madrid. Sí se tuvo que hacer con la sequía del 92-95, aquí se ve un punto donde falló, estuvo a punto de pinchar el sistema, en el punto 11S, que ahí se puso la conducción San Juan-Valmayor, que es una conducción para poder traspasar hasta 240 millones de metros cúbicos desde el embalse de San Juan hasta Valmayor. Valmayor tiene una importancia capital en el abastecimiento de Madrid, y es que está la cota 800 y llega a Madrid prácticamente el agua todo por gravedad. Entonces es un tema muy, muy importante que llegue el agua, ese agua. Aquí se ve un poco el sistema canal de Isabel II en el año 61, aquí todavía no estaba, Matallana no se ha llegado ni a construir, el recrecimiento del Sorbe tampoco se ha llegado a construir, el Atazar estaba todavía proyectado, pero no estaba todavía construido, y además con un volumen distinto, pero aquí ya se ve un poco cómo se ha ido evolucionando. Esto es la presa del Atazar, para que vean cómo se construye una presa bóveda. Esta presa luego tuvo problemas, comentábamos antes que tuvo problemas en el año 78, que le apareció una grieta, por unos motivos, porque precisamente durante la construcción estuvo parada durante unos meses y no sellaron bien los hormigones de un bloque con los de arriba, y apareció una grieta el 17 de enero del año 78 que estuvieron saliendo pues casi 1 metro cúbico por segundo, y estuvo incluso casi desalojándose pueblos agua abajo, porque había mucho miedo de que pudiera. Se bajó el nivel del embalse y hoy sigue funcionando y produciendo mucha energía, mucha agua para el abastecimiento de Madrid. Esta fue la primera vez que vertió por el aliviadero, con lo cual, bueno, pues vemos que es una presa preciosa. Y luego viene el tema de la energía. Voy un poquito... Bueno, el valor del agua es imprescindible para la vida. El coste del agua depende de la energía. Y yo quiero, y la planificación hidráulica depende de la energía. La producción de alimentos depende de la política hidráulica, y la energía necesita ser almacenada. La energía necesita la hidroelectricidad para ser almacenada. Con energía barata no existirían problemas de agua ni de transporte. Aquí es un tema importante por el tema de la electricidad, porque la electricidad fue el motor que permitió a España finalmente entrar en el mundo de la modernidad. La llegada de la electricidad ocurrió de manera coetánea con el resto de Europa, al contrario de lo ocurrido con la primera industrialización. Permitió a regiones de España con aguas fluyentes, ya comentaba antes, anteriormente marginadas, el acceso a una tecnología completamente revolucionaria para el momento. Los avances tecnológicos en la capacidad de producción eléctrica no tuvieron mayor importancia hasta que comenzó a existir una demanda de electricidad que lo requiriera. El descubrimiento de nuevas maneras de utilizar la corriente alterna tuvo un efecto inmediato en la industria y la empresa del sector. Las presas y sus embalses permiten almacenar agua y energía. Esa es la importancia de los embalses. Tuvo una tardía implementación en la industria, pero debido no a una carencia tecnológica necesaria, sino a una actitud empresarial. También hubo sus problemas, que veía más negocio en la iluminación pública que en la industria. Existían lo que llamaban las fábricas de luz, y había muchas empresas que se dedicaban a eso, y eso costó tiempo cambiarlo. La fusión empresarial y el apoyo económico de ambas dictaduras convirtió a la producción hidroeléctrica en la principal fuente de energía. La unión de la central eléctrica a la presa facilitó aún más la proliferación.
como una construcción que suministraba los dos recursos que más necesitaba España en ese momento, agua y electricidad. En 1936 había en España 203 presas, incluidas las romanas y las medievales. La guerra civil tuvo un efecto drástico en el panorama eléctrico. En el 36 España se divide en dos partes: la zona del gobierno de Franco, ocupado durante la guerra, que fue ocupando durante la guerra, y los territorios que se mantienen bajo el control del gobierno republicano. Estaba claro. Entonces, en agosto del 36 las industrias eléctricas fueron incautadas y puestas bajo el control de la República para el esfuerzo de la guerra. La jefatura de esta empresa fue relegada de sus puestos y traspasada al Comité Obrero en 1937. La destrucción de infraestructura eléctrica tenía dos efectos: dejar a la industria rival sin su principal fuerza para la producción y con ello disminuir la capacidad bélica del bando contrario. Ambos bandos buscaron aprovechar al máximo los recursos hidráulicos y eléctricos durante el conflicto. Uno de los grandes beneficiarios del conflicto fue Saltos del Duero. ¿Por qué? Pues porque le pilló en la zona que, ocuparon los ganadores de la guerra, lógicamente. Se mantuvo la retaguardia en el bando de Franco durante la guerra, lo cual le permitió aumentar enormemente su ganancia y convertirse en una de las empresas principales de producción eléctrica en la España de los años 40. Luego, después de la guerra, bueno, pasaba la asimetría territorial que hemos comentado al principio, no vamos a repetirlo, y luego la pertinaz sequía de los años 40. Hay que pensar, por ejemplo, que la sequía del año 42, del año 42, el caudal del río Tajo llegó a 1 metro cúbico por segundo en la frontera con Portugal. O sea, vemos un poco la importancia de esa sequía. Y luego, aunque fue un factor importante, pero este factor, aunque importante, en lo de la sequía, especialmente en un país en que la producción de electricidad de manera hidráulica suponía el 75% del total, mucho más determinantes fueron la congelación de tarifas para reparación y nueva construcción. Gran parte del material era alemán y este país estaba en el epicentro de la guerra mundial, y la falta de una red unificada de suministro eléctrico, objetivo inacabado de la dictadura primo-riverista. La Segunda Guerra Mundial también trajo consigo la problemática de perder el mercado inglés en cuanto a la importación de carbón para la producción fósil, problema que se mantendría tras la guerra con el aislamiento de España en el mercado internacional. Estos factores son muy importantes porque, claro, al final es la economía. El crecimiento de la demanda eléctrica se aceleró después de la guerra civil. Si bien se advertía desde el 40 que el sistema no soportaría la creciente demanda, el 44 es cuando la situación comienza a ser alarmante y se toma la decisión de imponer restricciones de consumo eléctrico. En los años 39 a 44 son el momento de formación o consolidación de las grandes empresas nacionales, y así es donde aparecen absorciones y la consolidación de los grandes gigantes eléctricos. El crecimiento de la energía eléctrica, pues ahí se puede ver. En el periodo hasta el año 51, prácticamente el consumo era de 8,5 teravatios, y como, por ejemplo, en el año 59 ya estamos hablando de 17 teravatios. Hoy, en el año 24, estamos hablando de 249 teravatios hora. O sea que esto es un poco la idea de cómo ha sido el crecimiento espectacular. Saltos del Duero aprovecha su situación geográfica, su beneficio y su cercanía al gobierno. En el 44, Saltos del Duero adquiere Hidroeléctrica Ibérica, y de ahí nace Iberduero. Después se crea Endesa, que era, como ya os comentaba antes, que es una empresa del INI, Empresa Nacional de Electricidad, y se crean una serie de empresas hidroeléctricas, como por ejemplo ENER, o otras también, que es Nacional Hidroeléctrica Ribaorzana, que aprovecha todo lo que era el Noguera Ribaorzana y construye, por ejemplo, Mequinenza, Ribarroja, en fin. Y luego es importantísimo la creación de UNESA en el año 44, que la idea era unificar, o sea, interconectar la red eléctrica. La potencia instalada, pues ahí se pueden ver también cómo crece la potencia instalada a partir de los años 60, y cómo ha ido creciendo después, y ya por tipo, cómo, por ejemplo, aparece la nuclear en el año 68, que hemos comentado antes, en la central de Trillo, y bueno, pues todo lo que ha ido pasando un poco después. Aquí se ve cómo la energía producida también cómo ha ido creciendo. Aquí pueden ver, por ejemplo, en el año 2008-2009, cómo se produce la primera bajada prácticamente que se produce en la historia de producción de energía. Esto es la crisis que nos provocó Zapatero. Y esta es la situación actual, de donde hemos llegado, donde tenemos 248 teravatios, y donde es importantísimo, porque aquí en esta tabla la he querido traer, aunque ya no se salga del tema, porque estamos viendo que en este momento
y esto tiene relación con los apagones. Es decir, de energía renovable el año pasado se ha producido 148 teravatios y de no renovable 113. Solamente para consumo de almacenamiento 3 teravatios. Y el saldo internacional se han comprado 10 teravatios. O sea, lo cual pone de manifiesto que tenemos poca capacidad de almacenamiento y eso pues, nos puede dar lugar a apagones. Bueno, esto ya podemos aligerar, estos son los saltos del Duero, fotos del Tajo, Alcántara, las primeras centrales reversibles, las primeras que se producen son en Urdiceto en 1930 y Bogante en el 47, y luego ya las de Torrejón, Tajo, Villarino, Guillena y Bolarque, centrales. Bueno, y luego la política colonizadora, que es muy importante, que tuvo 8 periodos. En este periodo, claro, es que meterse a explicar estas cosas ya es muy, lo siento, pero bueno, estamos viendo lo que hemos comentado antes, cómo la mecanización hace que baje la población dedicada a la agricultura, cómo baja la renta de la agricultura, cómo crece la terciarización de la economía, y cómo hablando, o sea, durante todos estos periodos, ¿no? Aquí se ve en esta gráfica, se ve muy bien cómo el número de potencia y parque de tractores, monocultoras y cosechadoras, cómo crece. O sea, al principio, en la mitad de los 50, prácticamente el campo iba todavía con el arado romano. O sea, es que estamos hablando de cómo se ha desarrollado la industria en España, ¿no? Es decir, en el año 55 prácticamente estamos hablando del arado romano y estamos hablando de, bueno, pues hoy un desarrollo espectacular. Estas son tablas de la colonización, donde se hicieron 304 nuevos poblados, que se instalaron una población de 131.000 habitantes y 30.000 viviendas. Bueno, y luego aquí las hectáreas de regadío, o sea, las hectáreas que se pusieron transformadas por el IRIDA a los años, desde el año 50, que prácticamente fue cuando empezó a actuar el IRIDA, y ahí se ven por años, y cómo ha continuado después, ¿no? Bueno, esto es un poco mapas de superficies regadas y tal. Este es un mapa que sí quería explicar, porque este sí que es fruto de la política de regadíos. Y esto, en este mapa, por ejemplo, que fue un estudio que hicimos del impacto socioeconómico de los regadíos en la cuenca del Tajo, de las inversiones del Estado, se ve perfectamente cómo los núcleos que están alrededor de las zonas regables no perdían población, y cómo se mantuvo la población en los núcleos que estaban próximos a las zonas regables. Y los que no, pues todos prácticamente habían perdido población entre el año 40 y el año 2004. Esto también es un mapa de los regadíos, de los que tienen aguas subterráneas. Y esto lo he traído aquí porque tiene importancia, porque de estos regadíos, pues hay algunos como los del Campo de Alías, que es la zona más productiva desde el punto de vista agrícola de España, es decir, con unas productividades tremendas del agua. Sin embargo, pues hay otras que no tanto, y hay otras que han provocado efectos como este. Por ejemplo, los regadíos de La Mancha, pues se hicieron, y esto es un defecto de la falta de planificación o de la falta de legislación. Es decir, las explotaciones que se hicieron en La Mancha en todo el tema de las puestas en regadío provocaron una afección a los caudales del Júcar, de tal manera que se redujeron. Esto es lo primero, yo siempre he pensado que esto es lo primero que había que haber hecho en el Plan Hidrológico Nacional, solucionar este problema, que además era un problema por falta de la administración, por falta de previsión de las administraciones, porque aquí no es fácil una cosa de estas, y estas cosas se aprecian con el tiempo, aparecen después. Y esto es lo que yo hablaba al principio, de los efectos que tienen muchas veces las actuaciones. Esto es simplemente explotación de aguas subterráneas sobre unas zonas acuíferas que son el drenaje, que son las aportaciones del Júcar. Es decir, el Júcar, los regadíos del Júcar, que están desde el tiempo de los romanos, se regaban porque eran el drenaje en parte de la Mancha. Pero si la Mancha se empieza a sacar agua de forma descontrolada, lógicamente ese agua no llega al Júcar, y sobre todo si se utiliza para regar al mediodía y se produce mucha evaporación. Entonces, bueno, estos son los efectos perniciosos que a veces se producen con las grandes obras hidráulicas. Y esto, bueno, vamos a dejarlo porque yo creo que ya son imágenes de planes y demás. Bueno, esta imagen también es interesante. Esto es un poco cómo varió el PIB de Murcia cuando entró en explotación el acueducto Tajo Segura. Aquí pueden ver, aquí el año 60 cómo estaba bajando, y a partir de prácticamente el año 80, cuando empieza la explotación del trasvase, empieza a crecer el PIB de Murcia, con respecto, en comparación con el PIB español. O
sea que es importante. Y esto ya son fotos, o sea que podemos dejarlo. Esta es la imagen del trasvase, lo que comentaba antes del aprovechamiento del... Es nada. Muy bien. Y esto, bueno, solamente quiero añadir, esta presa es la presa de Yausé, que fue la primera que yo participé en el proyecto y la construcción.